Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea derramada abundantemente en sus vidas a través de esta palabra que vamos a compartir hoy. Esta serie de mensajes son extraídos del libro de la editora Árbol de la Vida, que lleva por título Los fundamentos de la fe cristiana, parte 2. Le damos gracias a los hermanos de este ministerio por permitir y facilitar esta palabra para darla a todos ustedes. Amados, vamos a hacer una oración para que el Señor libere y permita que esta palabra pueda llegar a cada corazón en este día. Señor, te alabamos, te bendecimos, la gloria, la honra sean para ti, Señor. Gracias por estar con nosotros, gracias por cuidarnos con tu palabra. Señor, gracias por esta vacuna espiritual que hace que nosotros, Señor, seamos guardados de los ataques del maligno. Señor, oramos por cada hermano aquí presente para que usted lo llene de vida, lo llene de espíritu, lo llene de fe. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendiga las iglesias, bendiga nuestras vidas, en tu nombre. Amén. Como hemos visto en el mensaje pasado, vimos la caída del hombre. Hoy vamos a revisar la lección número 14, que lleva por título La salvación orgánica, parte 1, regeneración y reconciliación. Pero antes de empezar la lección, yo quisiera aclarar algunos puntos. ¿Qué es la salvación orgánica? ¿Qué cree usted que es la salvación orgánica? La salvación orgánica se le llama a la obra de la vida que el Señor realiza en nuestro interior a partir de nuestro espíritu, donde su vida rebosa y alcanza a cada parte de nuestro ser. La palabra orgánico está relacionado con la vida. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Vean que aquí dice la palabra seremos salvos por su vida. En otras versiones dicen seremos salvos en su vida. Alabado sea el Señor. Vemos la salvación por la vida. A medida que la vida y la naturaleza divina crecen en nosotros, somos más conformados a Cristo, el primogénito de Dios. Y así tenemos más de la expresión de Dios. La salvación orgánica tiene 8 aspectos y podemos describirlo en 3 grupos. Los 2 primeros se relacionan a la base de la salvación, que está conformado por la regeneración y la reconciliación. Sin la vida, ella no puede actuar. Y si la vida está detenida porque hay algo que ofende a Dios, ella tampoco puede actuar. También tiene un desarrollo donde vemos otros 4 ítems: la justificación subjetiva, la santificación subjetiva, la renovación y la transformación. Y también esta salvación tiene un resultado, que es la conformación y la glorificación. Amados, cuando el Señor nos redimió, nosotros no tuvimos que hacer nada. Pero para que la vida pueda trabajar, necesitamos poner de nuestra parte. Necesitamos tener una actitud. Por eso, amados hermanos, necesitamos permitir
que la vida trabaje en nosotros. Eso es la salvación orgánica. Hoy vamos a ver la base para que esta salvación orgánica actúe. La primera es la regeneración. Quisiera hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Por qué el hombre necesita la regeneración? Porque después de que el hombre cayó, su espíritu fue amortecido, quedó separado de Dios y vacío, ya que él no comió del árbol de la vida, sino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto lo llevó a degradarse más y más hasta que llegó a ser carne. Por eso, el hombre carnal no puede comprender las cosas que son de Dios, ni agradarle. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, y Romanos 8, del 7 al 8. Pero gracias al Señor, Él es un Dios de propósito. Él no desiste del hombre, y Él planeó una salvación para el hombre, efectuando una redención judicial por medio del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz y la liberación de su vida para introducirla al hombre que se arrepiente. Amado, este arrepentimiento que estamos hablando no es el resultado de la introspección humana, ni el fruto del comportamiento humano que es artificial y producido por su propia acción natural, sino que es producido por la iluminación de Dios y es una obra del Espíritu Santo. Por eso, Él es el que lo concede y lleva a cambiar nuestra actitud hacia Dios y nos lleva a tocar a Dios. Por eso, amado hermano, el verdadero arrepentimiento no es aquel que usa lágrimas o no usa lágrimas. El verdadero arrepentimiento es el que nos lleva a tocar a Dios. Cuando usted toca a Dios, amados hermanos, después de haberse arrepentido, ese arrepentimiento es genuino. Después que el hombre se arrepintió, él recibió una vida, y es lo que hoy llamamos la regeneración. La palabra regeneración viene del griego palingenesia. Palin significa de nuevo. Génesis significa nacimiento. Quiere decir que esta palabra unida significa nacer de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer de Dios. Diga que está a su lado. Nacer de nuevo es nacer de Dios. Aleluya. Es recibir una nueva vida. ¿Cuál es esa vida? La vida de Dios. Es convertirse en su hijo. Es nacer de lo alto. Nacer del Espíritu. Yo quisiera leer con ustedes algunos versículos. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. Fuimos engendrados por Dios. La vida de Dios entra en el hombre. Quisiera leer con ustedes Juan capítulo 3, versículo 3. Y cuando vemos esto, amados hermanos, vemos la historia de Nicodemo. Que Nicodemo era una persona que había obtenido todo lo que el hombre podía alcanzar, como una buena posición, una buena experiencia humana, un elevado nivel moral, pero aún él tenía un vacío en su interior. Por eso el Señor le mostró su necesidad, que era nacer de nuevo. Vamos a leer el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo:
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, cuando Jesús le dijo a Nicodemo esto, él no entendió. Veamos el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Vean la respuesta de Nicodemo. Él no entendió, amado hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esperamos que hoy estemos invocando allí donde estamos sentados, donde estamos escuchando este mensaje, para que podamos recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Luego el Señor le respondió a Nicodemo en el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es como si el Señor le dijera a Nicodemo: Nicodemo, aunque tú puedas hacer eso, seguiría siendo carne. Por eso, amados hermanos, el nuevo nacimiento no tiene nada que ver con la creencia de algunos de la reencarnación. Por eso, amados hermanos, regeneración es nacer del Espíritu. ¿Qué es nacer del Espíritu? Es que el Espíritu Santo entra en el espíritu humano y pone la vida divina y hace que él sea regenerado. Amados hermanos, tú naciste de nuevo. Tú naciste del Espíritu. Acuérdate que el hombre, su espíritu estaba muerto, pero cuando el Espíritu de Dios entró en el hombre, él fue vivificado. Tú naciste de lo alto. Aleluya. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el hombre oye el Evangelio y lee la palabra de Dios, y ésta le permite al Espíritu Santo convencer al hombre que es pecador y que necesita a Dios. Así la palabra, como una simiente incorruptible, entra en el hombre para regenerarlo. Quisiera leer con ustedes 1 Pedro 1:23. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya, hermano, por la palabra. ¿Cuál es el resultado de mi regeneración? Recibimos la vida eterna. Nos convertimos en hijos de Dios. Llegamos a ser una nueva creación. Ya no pertenecemos más a la vieja, porque hoy tenemos una nueva vida, hermano. Tenemos una esperanza viva. En conclusión, ser regenerado es recibir una nueva vida, la vida divina. Hoy, amados hermanos, tenemos dos vidas: la vida humana y la vida divina. Por eso necesitamos aprender a vivir por esa nueva vida que está en nosotros. Alabado sea el Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia, que hoy tenemos vida. Aleluya. Es como el himno que dice: nuestro espíritu hoy tiene vida. Aleluya. Aleluya por dar novedad. Gracias, Señor, por darnos tu vida. Pero eso apenas es el principio de la salvación. Que mi espíritu tenga vida. La salvación orgánica no es hasta allí. Ella avanza. Por eso hoy vamos a ver otra base para que esta salvación pueda desarrollarse. Y esa base es la reconciliación. Esa palabra viene del griego katalaje, que significa intercambio. Cambio de una de las partes, incluida por una acción de la otra. Viene del verbo catalazo, es cambiar, intercambiar, cambiar de enemistad a amistad.
Amados hermanos, un pecador necesita perdón, un muerto necesita vida. ¿Pero qué necesita un enemigo? Un enemigo necesita de la reconciliación. El hombre cuando cayó era enemigo de Dios. Por eso la reconciliación se desarrolla en dos aspectos. El primer aspecto es un aspecto objetivo y judicial. Y el segundo aspecto, que es el que vamos a desarrollar hoy, es un aspecto subjetivo y orgánico. En la reconciliación judicial o objetiva, el Señor lo realizó todo en la cruz y nos reconcilió con Dios, pagando un precio en la cruz, y nos dio una posición ante Dios. Ya no somos sus enemigos. Yo no tuve que hacer nada, Él lo hizo todo. Él fue a la cruz, murió, derramó su sangre, perdonó nuestros pecados, pagó el precio que yo debía, y Él me reconcilió con Dios. Es lo que dice en 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Yo no tuve que hacer nada, hermano. Él lo hizo todo. Eso fue la primera reconciliación. Pero, ¿será que no necesitamos seguir experimentando la reconciliación con Dios? ¿Será que allí es suficiente? ¿Acaso yo no he pecado más? ¿Acaso yo no he ofendido a Dios más? Las ofensas que traíamos antes, ya todas las que eran pasadas, Dios ya no las perdonó. Pero después que recibimos la vida por medio de la regeneración, usted no ha cometido pecado, usted no ha ofendido a Dios con lo que dice, con lo que hace, con lo que oye, con lo que piensa. Usted no ha ofendido a Dios. Por eso hoy necesitamos una reconciliación subjetiva. Es la que hoy vamos a ver. La reconciliación orgánica, que es por la vida. Porque la vida no puede avanzar si yo estoy en enemistad con mis hermanos y con Dios. Por eso yo necesito buscar ¿qué? La reconciliación. Porque, amados hermanos, ya Dios nos dio una posición. Ya Dios no puede condenarnos. Dios nos dio una posición maravillosa. Pero día a día, amados hermanos, nosotros necesitamos buscar más la presencia de Dios. Y si hay algo que ofende a Dios, no podemos estar en su presencia. Por eso hoy necesitamos urgentemente, amado hermano, buscar la reconciliación con Dios. Y hay cosas que nosotros hacemos que nos impiden estar en la presencia de Dios. No es que el Señor no quiere tener nuestra presencia, sino que nosotros no podemos estar en su presencia si estamos sucios, si tenemos cosas en el corazón que ofenden a Dios. Esas cosas pueden ser, amado hermano, puntos de vista, puede ser razonamiento, pueden ser conceptos, murmuraciones. Amado, más importante que nuestro punto de vista, que nuestro razonamiento, nuestros conceptos, es la presencia de Dios. Por eso, amados, yo los invito a todos ustedes que podamos quitar todo lo que estorba para que podamos reconciliarnos con Dios cada día. Hermanos, si hay que pedir perdón, hágalo. Si hay que confesar la falta, confiese, pero reconciliémonos con Dios. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos lejos de Él. Pero, amado, quiero decirles algo maravilloso. Acerquémonos a Él. Vamos a leer Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú no oras, es porque no quieres hablar con Él. Y hay algo que lo impide. Quítalo de en medio. Eso no lo va a hacer Dios. Eso tiene que hacerlo tú. Amado, necesitamos
llegar a aquellos que son amigos de Dios. Y para ser amigo hay que estar reconciliado. Tú le contarás a alguien tus cosas si estás bravo con él. ¿Verdad que no? Por eso que muchas veces no oramos, porque estamos bravos con Dios. No es que Dios esté bravo con nosotros. Nosotros nos ponemos bravos con Dios. Y Dios no tiene la culpa de lo que a ti te pasa. Dios está esperándote que tú te vuelvas a Él. Vamos a volvernos al Señor, hermano. Vamos a buscar este ministerio maravilloso. Y Dios nos dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. Pero ¿cómo puedo yo reconciliar a alguien cuando yo no estoy reconciliado? Amado, vamos a buscar la comunión y oración en estos últimos tiempos. No te distraigas. Las cosas que Satanás ha hecho tienen un objetivo, es sacarte de la presencia de Dios. Las redes sociales tienen un objetivo, es sacarte de la presencia de Dios. Es para que tú ocupes tu tiempo allí. Nosotros necesitamos ocupar tiempo con Dios, necesitamos hablar con Dios, hermano, y que Él nos hable. Por eso necesitamos leer la palabra. Por eso, amado, necesitamos reconciliarnos. Y para reconciliarnos necesitamos consagrarnos, entregar nuestra vida a Cristo, nuestro tiempo a Cristo. Amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que podamos buscar la comunión con Dios y reconciliarnos con Dios. Esta es la base para que la salvación orgánica pueda actuar. Amados, si no hay vida, no podemos ser salvos por ella. Ya tenemos la vida, pero si hay enemistad, la vida no puede trabajar, se detendrá. Por eso debemos dejar que esa vida actúe y trabaje en nosotros. Dios los bendiga. Vamos a hacerle una pregunta para que rumiemos esta palabra. Pregunta 1. ¿Qué es la muerte desde el punto de vista de Dios? Pregunta 2. ¿Qué es la regeneración y de qué manera ocurre en nuestras vidas? Pregunta 3. ¿Existe el falso arrepentimiento? ¿Qué es el verdadero arrepentimiento? Pregunta 4. ¿Cómo entra el Espíritu de Dios en nuestro espíritu humano? Pregunta 5. Además de la regeneración, ¿por qué el hombre necesita también la reconciliación con Dios? Intente explicarlo. Pregunta 6. ¿Cómo describe su experiencia de reconciliación con Dios? ¿Con qué frecuencia ocurre? Dios los bendiga, amados hermanos.